Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a adentrar en un material un poco singular. Es un texto muy breve, casi una anécdota, ¿no? Se titula El día que Méndez le aforró a Barrera y viene firmado por Horn, que es un seudónimo. Eso ya le da un puntito de misterio. Sí, es curioso. El relato en sí es muy directo, va al grano. Totalmente. Describe una situación, de acoso entre dos personajes, Méndez y Barrera. Y la cosa acaba con una resolución física bastante fuerte. Sí, muy contundente, de hecho, y muy gráfica. La historia es mínima, la verdad, pero la forma en que está contada y lo que sugiere, ahí está lo interesante, creo yo. Exactamente. El punto de partida es una figura que el texto llama pesote. Ajá. Lo define como alguien que usa su físico, su porte, para molestar, para abusar de otros. Y Barrera, según el texto, pues, es uno de estos. Y Méndez es su víctima en esta historia concreta. Pues nuestra tarea hoy es justo eso, ¿no? Desmenuzar este pequeño relato. Queremos ir un poco más allá de la trama básica y fijarnos en la dinámica, en las palabras que usa Horn, en cómo crea la tensión y, sobre todo, qué nos dice o qué parece que nos quiere decir sobre cómo se resolvió ese conflicto. Vamos a ver qué se esconde detrás de esta aparente sencillez. Venga, vamos a ello. Vale. El texto empieza casi con una generalización, ¿verdad? Dice, los pesotes siempre han existido. Esos personajes que se aprovechan de su porte para abusar del más débil. Como que establece un marco general antes de contarnos el caso. Terreno, diría yo. Define ese arquetipo, el pesote, y lo pone como un problema, pues eso de siempre casi, atemporal. Y al hacer eso, le da más peso a la anécdota que viene después. No es solo algo que le pasó a Méndez. Claro. Es como un ejemplo de una lucha, pues eso, constante. La definición es bastante cruda, ¿eh? Abusar del más débil o al que le causa alguna gracia por algún defecto. No se anda con rodeos. Nada de sutilezas, ¿no? Y de esa generalidad ya salta a la escena concreta. Esta vez, mi colega Méndez fue el blanco de Barrera. Introduce a los protagonistas. Pero a mí lo que me llama la atención es la frase que sigue. Dice, el muy cara dura se reía de él, no sé por qué. Fíjate, el propio narrador admite que no sabe el motivo. Ese no sé por qué es fundamental, yo creo. Podría parecer un detalle sin más, pero narrativamente tiene mucho peso. Al quitarle una causa concreta al acoso de Barrera, el texto lo presenta como arbitrario, ¿sabes? Gratuito. No es que hubiera una pelea antes o una ofensa, nada que lo justifique dentro de la lógica del relato. Y eso refuerza la imagen de Barrera como el agresor injusto. Y claro, por contraste, la de Méndez como víctima. Además, las etiquetas que usa Horn son, directísimas. Pesote, cara dura, y luego añade actitud matonesca. No son descripciones neutrales para nada, son juicios de valor, ahí, en una palabra. Totalmente. Son términos que enseguida te crean una imagen negativa. Pesote te habla de abuso de poder físico. Cara dura, pues, de desvergüenza, de falta de respeto. Claro. Y ya actitud matonesca. Eso describe directamente un comportamiento de intimidación. El lenguaje no describe, evalúa. Orienta al lector desde el minuto 1 sobre quién es quién y cómo debe sentirse. No deja espacio para la duda moral sobre Barrera. Y frente a ese acoso, que parece constante y sin motivo claro, Méndez, no reacciona enseguida con violencia, no. El texto dice que hubo un paso previo. Le amenazó. Le dijo que le daría una tunda si no la cortaba. O sea, hay una advertencia. Ese es un punto crucial en la secuencia que nos cuenta el relato, sí. Muestra que Méndez intentó primero una solución, verbal, poner un límite claro. No es que explotara de repente, sino que la respuesta fue escalonada. Y como la advertencia verbal falla, eso parece que, dentro de la lógica del relato, justifica el siguiente paso. Claro, porque Barrera, según nos cuenta Horn, pues ignora la amenaza. Barrera siguió con su actitud matonesca. El texto no da muchos detalles de cómo siguió, si fueron más burlas o qué, pero el mensaje es claro. La advertencia no funcionó, el acoso siguió
Y esa persistencia es el detonante final. La narración lo cuenta con una economía de palabras que es brutal, por lo que Méndez perdió la paciencia y le sacó cresta y media. Es una frase que impacta, por lo cruda y por lo coloquial. Sí, sacarle cresta y media a alguien no suena una simple pelea, ¿verdad? Evoca una paliza importante. Una respuesta física, quizá desproporcionada, pero que aquí se presenta casi como inevitable, ¿no? Dada la provocación. Efectivamente. Es un coloquialismo muy gráfico. Implica una tunda severa. Fíjate que no describe la pelea en sí, solo el acto y su intensidad. La brevedad aquí es clave. Acción, reacción. Ya. Se agota la paciencia, estalla la violencia. El texto no se para a explorar la psicología de Méndez, ni el miedo ni la ira. Solo la acción pura y dura. Y lo que viene después es quizá la parte más significativa del relato por su mensaje implícito. El resultado de esa paliza se resume en dos palabras. Santo remedio. Esa expresión es Potentísima. santo remedio no significa solo que funcionó. Implica que fue la solución perfecta, definitiva, casi milagrosa, ¿no? Sí. Convierte la violencia física no solo en una respuesta eficaz, sino en la cura ideal para ese mal que era el acoso de Barrera. Es una validación rotunda dentro de esta historia. Una validación que además se confirma con la frase final. Barrera no volvió a molestar a Méndez. Cierra el círculo perfectamente. Problema, advertencia fallida, acción drástica, solución permanente y fin del conflicto. Se acabó. Exacto. La narrativa se cierra de forma concluyente. El acoso para en seco gracias a la intervención física de Méndez no deja cabos sueltos, no explora consecuencias negativas para Méndez, ni legales, ni sociales, ni psicológicas. Nada. Ni tampoco considera cómo quedó Barrera, más allá de que dejó de molestar. Es un final limpio, quizá demasiado limpio. Entonces, si analizamos la estructura y el lenguaje, tenemos un problema claro, el acoso del pesote. Un intento de solución verbal que no funciona. Una escalada física que se presenta como consecuencia directa, perdió la paciencia. Y una resolución que se celebra como totalmente eficaz, santo remedio. La perspectiva de Horn parece bastante clara, ¿no? Sí. En esta situación, la violencia fue la respuesta necesaria y funcionó. Punto. Desde la óptica del narrador, sí, totalmente. El relato está construido para llevarnos a esa conclusión. La caracterización tan negativa de Barrera, la falta de motivo para el acoso, la advertencia ignorada de Méndez. Todo prepara el terreno para que la paliza final parezca no solo justificada, sino como la única salida. Y además exitosa. Claro. La propia brevedad del texto ayuda a esto. Elimina cualquier complejidad, cualquier matiz que pudiera cuestionar esa visión. Es interesante cómo esa misma simplicidad se convierte en una herramienta persuasiva. Al reducir una situación que podría ser compleja a esta secuencia tan lineal, tan sin ambigüedades, Horn crea una especie de fábula moderna sobre la autodefensa. Podríamos verlo así, sí, como una anécdota ejemplarizante, pero con un mensaje muy específico, ¿eh? A veces, la fuerza es la única respuesta que entienden algunos individuos. Es un mensaje que, bueno, resuena con ciertas ideas sobre el honor, la masculinidad más tradicional, o eso de hacerse respetar por las malas si hace falta. El texto no lo dice así, claro, pero la forma de contar la historia apunta ahí. Y choca frontalmente, claro, con muchos discursos actuales sobre cómo resolver conflictos, sobre mediación, sobre estrategias antiacoso que buscan justo lo contrario, ¿no? Evitar la escalada física, buscar las causas. Este texto parece casi de otra época, en cómo valida, sin fisuras, la fuerza bruta como solución. Es un contraste muy marcado, sí. La historia de Horn no deja espacio para la empatía hacia Barrera, ni para pensar en las consecuencias a largo plazo de la violencia. Tampoco para alternativas como buscar ayuda externa o, no sé, desarrollar otras estrategias. Se centra solo en demostrar que una acción física contundente acabó con el problema. De raíz. Ya. La lección de Santo Remedio resume esa visión. Rápido, eficaz, definitivo. Se acabó. Oye, y una cosa, me pregunto sobre la elección del narrador de incluirse como colega de Méndez. Dice, esta vez mi colega Méndez fue el blanco. ¿Eso le añade credibilidad o quizás sesgo a la historia? ¿Qué te parece? Pues es buena pregunta. Podría ser ambas cosas, ¿no? Por un lado, al decir mi colega, se presenta como testigo o cercano a uno de los implicados. Eso le da un aire de veracidad a la anécdota.
como diciendo, esto pasó de verdad, yo estaba cerca. Claro. Pero por otro lado, esa misma cercanía también sugiere una posible parcialidad. Es lógico que tienda a ver las acciones de su colega con mejores ojos. No sabemos si Orn vio los hechos directamente o si se los contó Méndez, lo cual, bueno, añadiría otro filtro más. Es verdad, la perspectiva es limitada y sí, potencialmente partidista. No tenemos la versión de Barrera. Ni la de nadie más. Ni la de un observador neutral, si lo hubo. Solo tenemos la narración de Horn, que parece admirar, o al menos aprobar, cómo Méndez resolvió el tema. Y esa falta de otras perspectivas es parte del formato de anécdota breve. Su fuerza está justo en eso, en su simplicidad y en su enfoque único. No busca hacer un análisis equilibrado. Quiere contar una historia con una idea clara. Y en este caso la idea parece ser la eficacia de la respuesta física ante la intimidación que no cesa. Y analizando un poco más esa eficacia, el texto la da por hecha con el santo remedio, y que Barrera no volvía a molestar. Pero ¿es siempre tan simple? La realidad del acoso y la violencia suele ser mucho más compleja. Puede haber represalias, traumas, consecuencias legales. Exacto. El relato funciona como en un vacío de consecuencias. Celebra el resultado inmediato que paró el acoso, pero ignora totalmente cualquier posible efecto secundario. O a largo plazo. ¿Qué pasó al día siguiente en ese sitio? Parece un entorno laboral por lo de colega. ¿Hubo sanciones? ¿Cómo afectó a la relación entre todos? ¿Cómo se sintió Méndez después, más allá de la satisfacción inicial, si la hubo? El texto elige no entrar en nada de eso. Lo corta ahí. Es casi como si la historia acabara justo en el clímax, ¿no? En el momento de la supuesta victoria. Y esa elección de dónde poner el punto final es en sí misma toda una declaración. Refuerza el mensaje de que la acción fue puramente positiva. Precisamente. La estructura narrativa, con ese inicio directo y ese final tan tajante justo después de la resolución, sirve a ese propósito: validar la acción de Méndez. Funciona como un microcosmos cerrado donde la violencia, efectivamente, sí es un santo remedio. Lo problemático viene cuando esa lógica tan simple se intenta llevar a situaciones reales, que raramente son tan nítidas ni tienen soluciones tan definitivas y sin coste. Y la propia simplicidad del texto que comentábamos antes. ¿Qué efecto busca Horn con ella? ¿Es para darle más fuerza, como en una fábula, o es quizá una simplificación excesiva de una realidad que igual era más turbia? Es una pregunta interesante. Podría ser ambas cosas, yo creo. La simplicidad le da contundencia, hace que el mensaje sea inequívoco. Como una fábula, sí. Presenta una lección clara, aunque sea polémica. Ya. Pero al mismo tiempo, esa misma simplicidad es una forma de esquivar la complejidad inherente a las relaciones humanas y a la violencia. Al presentar a Barrera como un villano de una pieza, pesote, cara dura, sin motivo, y a Méndez como un hombre paciente que al final actúa justificadamente, se crea una narrativa muy conveniente para la conclusión a la que quiere llegar. Se eliminan todos los grises. Quizá el valor de analizar un texto así no está tanto en la historia que cuenta en sí, sino en lo que revela sobre ciertas actitudes o formas de ver el mundo. La forma en que naturaliza una respuesta violenta como la solución, como el remedio. Sin duda. Más allá de la anécdota, el texto es un artefacto cultural interesante. Refleja una mentalidad donde la confrontación física directa se ve como una forma legítima, e incluso necesaria, de resolver ciertos conflictos, sobre todo entre hombres quizá. El lenguaje coloquial, sacó cresta y media, santo remedio, lo conecta con una tradición oral, con esas historias que se cuentan para reforzar ciertas normas o valores de un grupo. Entonces, haciendo un poco de recapitulación de lo que hemos hablado. Partimos de un texto muy corto, el día que Méndez le aforró a Barrera, de un tal Orn, describe un incidente de acoso de Barrera, pesote, cara dura, a Méndez. Vimos cómo el texto va construyendo la justificación para la respuesta de Méndez, el acoso sin motivo aparente, la advertencia que Barrera ignora. Analizamos la descripción de la respuesta física, ese le sacó cresta y media, y sobre todo, cómo se celebra el resultado con la expresión santo remedio, que implica una solución perfecta, definitiva, y se confirma porque Barrera dejó de molestar. Sí, hemos profundizado en cómo la narrativa, con las palabras que elige, la caracterización tan sesgada de los personajes, y una estructura muy lineal, muy cerrada, pues enmarca la violencia física como una respuesta no solo efectiva, sino justificada, en ese contexto concreto, claro. La simplicidad del relato es una de sus características clave.
y funciona para darle contundencia al mensaje, pero también para esquivar las complejidades y las consecuencias que suele tener la violencia real. Y esta exploración de un texto tan conciso, casi minimalista, nos deja con una reflexión final, ¿no? El relato presenta la violencia como un santo remedio, una solución rápida, eficaz, y cierra la puerta a cualquier otra cosa. ¿Sí? Pero, ¿qué preguntas abre precisamente ese cierre tan brusco? ¿Qué nos hace pensar sobre las historias que contamos acerca de cómo resolvemos los conflictos? Sobre lo que elegimos incluir y, quizá más importante, lo que elegimos omitir en esas historias. Muy buena reflexión. ¿Hasta qué punto relatos como este, con esa aparente simplicidad, moldean o reflejan nuestras propias ideas sobre cómo enfrentar la agresión o la injusticia? Ahí queda esa cuestión, yo creo, resonando más allá de la anécdota de Méndez y Barrera.